Buenas tardes a todos. El día de hoy nosotros les vamos a hacer un podcast relacionado a la diversidad sexual y por qué es importante el estudio de esta en las educaciones de educación superior. También les vamos a dar la reflexión y por qué es importante reflexionar cada uno de este tipo de diversidad. Bueno, primero, la diversidad sexual son como las diferencias y los diferentes gustos que tiene una persona y cómo manifiesta su sexualidad ante los demás. Hay diversos gustos, hay diversas formas de expresar esta diversidad y es necesario la reflexión de esta principalmente en las universidades para tener una educación integral. Entonces es una educación que además de basarse en materias y ser bueno académicamente, basarse en una educación del respeto. ¿Cómo puedo respetar al otro y cómo el otro me va a respetar a mí? Entonces, si vemos a la diversidad sexual en un ámbito respetuoso, en un ámbito de igualdad, pues vamos a generar la reflexión a esta, porque al final, aunque todos tengamos algo que nos diferencie, todos pues tenemos que convivir en un lugar. Entonces es necesario dicho respeto para la convivencia. Ahora bien, para ponerle algunos datos y porcentajes de lo que ha pasado en Colombia, encontramos dos encuestas muy importantes. Una fue hecha en el 2007 y la otra en el 2018, que refleja los cambios de la diversidad en un contexto de las universidades. Entonces, logramos ver que en el 2007, aunque existía una diversidad sexual en las diferentes universidades y el 72% se veía de acuerdo y se veía orgulloso de pertenecer a la comunidad LGBT, también se sentían que no eran expresados sus derechos y sentían que no tenían la libertad para expresarse y para ser quienes eran ante un ámbito social y ante la universidad. Un 37% de mujeres se sentía irrespetada simplemente por tener una diferencia en gustos que las mujeres comunes de la universidad. Estas mujeres tenían una diversidad sexual diferente, eran lesbianas y no se sentían respetadas y sentían que eran vulneradas y que las juzgaban mucho. Esto mismo pasó con un 51% de los hombres encuestados, ya que ellos manifestaron que no se sentían respaldados, respetados y valorados en su universidad debido a las cuestiones de diversidad sexual. Pensaban que el ser diferente era lo que los hacía vulnerables. Entonces, pues es muy importante tener eso en cuenta. Y finalmente, una encuesta en el 2018 manifestó que hay una mayor cantidad de diversidad en las universidades, poniéndola como un 81%, pero bajaron los porcentajes de la gente que se sentía irrespetada, ya que un 17% de mujeres se siente todavía que no valoran sus derechos y se sienten vulnerables ante esta diferencia de sexualidad y un 34% de los hombres se sienten de esta misma manera. Es importante recalcar cuánto han bajado las cifras y muchos de estos decían que el tipo de marchas, manifestaciones que ahora se puedan expresar y puedan decir libremente quiénes son y qué los diferencia y cómo muestran su diversidad es lo que los ha hecho, los enorgullece de su diversidad. Entonces, antes se veía y se manifestaba que lo que los hacía diferentes los hacía vulnerables, pues ahora lo que los hace diferentes los hace libres. Entonces Colombia ha dado un giro drástico en este ámbito. Ahora bien, tenemos ahora la concepción de un experto. El experto elegido fue Claudia Marcela Sierra, la cual es una fonoaudióloga egresada del Rosario, que es además directora académica del Colegio San Bartolomé de la Merced y tiene varios estudios de diversidad sexual con la Universidad Javeriana. Entonces, Claudia, cuéntanos,
cómo es el estudio y este ámbito de respeto en las universidades de Colombia. Yo creo que es un elemento que más allá de ser estudiado en las aulas o ser cuestión de investigación y de debate en el ámbito académico o entre pares académicos, debe ser una condición más cultural de la sociedad, que se inicie en un proceso educativo que nace en la casa, cuando el niño empieza a reconocer no solamente la diversidad sexual, no solamente la diversidad con los indígenas o de raza más bien, color, enfermedad, discapacidad, o sea, hay una cantidad de conceptos de contextos de diversidad en donde va más allá de la educación o de la transmisión de información alrededor de qué es diverso, qué se debe respetar y qué no. Es un elemento más de formación en casa, en donde el niño empieza habitualmente a tener unas relaciones con los otros respetuosas, independientemente de sus características, que cualquiera sea de las que ya mencionamos. La escuela también es un agente, o la educación primaria, básica y secundaria, también son agentes promotores de conocimiento frente a cómo se manejan esos no negociables de la convivencia escolar, que son el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, pero nacen también, como les decía, en casa, y la escuela afianza en las relaciones propias en que el individuo teje su individualidad ese manejo de la diversidad. Creo que más allá de conocer un poco las necesidades y las características de cada uno de los sujetos, está en generar una cultura que promueva el respeto a las características particulares de los seres humanos, independientemente de su identidad sexual, independientemente de su raza, de su color, de su condición cognitiva, de su condición física. Vale, muchísimas gracias. Gracias a la opinión de la experta, tenemos una visión más integral acerca de lo que es la diversidad y cómo se debe estudiar. Pero nosotros queríamos buscar algo más íntimo, algo más de la Universidad del Rosario. Por eso, Daniel fue el encargado de generar entrevistas a nuestros compañeros y los estudiantes de la Universidad del Rosario acerca de su opinión a la diversidad sexual y cómo piensan que esta se ve reflejada en el Rosario. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Hola, buenas tardes, mi nombre es David Cantillo. Buenas tardes, David. Quería preguntarte una cosa, ¿sabes qué es diversidad sexual? Pues creo que tengo un concepto medianamente nublado, pero pues creo que son las diferentes posturas que se pueden tener dentro del ámbito de las preferencias sexuales. Ah, perfecto. ¿Y sabes cómo se evidencia esto en la universidad? Pues sé que hay diferentes tipos de campañas, diferentes grupos, los cuales fomentan la inclusión de este tipo de este grupo en general hacia los demás estudiantes y pues reconocerlos como una comunidad. Listo, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, David. Gracias. Bueno, aquí estamos con otra estudiante, Alejandra Meisel, de primer semestre de medicina. Entonces, ¿cómo ves a la Universidad del Rosario en comparación al país, acorde a la diversidad sexual y el estudio de esta? Pues yo considero que la universidad es muy abierta frente a estos temas y es muy, como que acepta mucho todo y no genera como ningún rechazo hacia ninguna persona sin discriminar como su orientación sexual o nada de esto. Bueno, aquí estamos con un estudiante de primer semestre llamado Diego Rojas, de medicina. Entonces le vamos a hacer la pregunta de cómo ves a la universidad en comparación al país, acorde a los estudios y el respeto por la diversidad sexual. En cuanto a los estudios, yo creo que la universidad está muy avanzada en cuanto a ese aspecto y en cuanto a diversidad sexual, me parece que la Universidad del Rosario acepta de manera permanente las diferentes opiniones que se presentan a lo largo de la vida por diferentes estudiantes. Podemos concluir a partir de la experta y las opiniones de nuestros compañeros que no hay una diversidad sexual como tal. Lo que nos diferencia y lo que nos lleva a ser diversos es nuestra orientación sexual, la cual es encargada de marcar nuestra identidad. Entonces, si hay diversidad, debería ser una diversidad por la orientación sexual.
Ahora bien, la universidad creemos que es uno de los grandes pilares en Colombia por demostrar que la gente es valiosa por lo que es y más no por sus diferentes gustos, creencias y sus diferentes gustos o creencias. Entonces, hay diversos grupos que manifiestan apoyar a la comunidad LGBT, ¿sí? Y hay diversas personas que son libremente gays, homosexuales y demás, y que lo expresan de una forma segura en la universidad, porque la universidad es capaz de dar esa seguridad en las personas. Algo que debería hacer es que, digamos, en Holanda, los directivos de las universidades apoyan a estas personas e intentan hacer como grupos o colectivas para que estos no se sientan excluidos. Yo creo que aunque hay grupos en la universidad, estos necesitan más apoyo por parte de los directivos, como para que estas personas se sientan apoyadas, se sientan que pueden expresarse y ser libres en la universidad. Y una propuesta de programa, servicio o proyecto debería ser más como dirigido hacia las personas que dirigen la universidad, como que estas sean capaces de demostrar su apoyo y que en vez de excluir a las personas de la comunidad LGBT, las incluyamos. Entonces, en vez de que sean un grupo solo, que todos demostremos que respetamos a las personas y que somos gente que las respeta y ve lo valioso en estas, no por sus gustos, sino por lo que son. Entonces, es necesario un proyecto en el cual se incluya a toda la comunidad, en el cual la gente pueda expresar lo que siente y pueda sentirse libre y liberada con las demás personas, para que se vea que no hay una distinción y que no necesitan separar los diferentes grupos y los diferentes gustos, porque al final todos somos de una misma raza y todos tenemos que tener respeto por el otro para una sana convivencia en la universidad. Muchas gracias. Finalmente, los archivos que utilizamos para este proyecto están en el documento adjunto o si no están en nuestros trabajos presentados anteriormente acerca de este tipo de diversidad, y la edición la hizo Daniel Bernal y María Daniela Rojas. Muchas gracias.